Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo temas que espero que sean de su interés. En este verano han estado ocurriendo cosas muy interesantes y por eso es que hemos decidido hacer este programa en medio de la sesión del verano, porque realmente están ocurriendo cosas muy interesantes relacionadas con el tema de Puerto Rico. Como todos los martes, le habla el profesor Javier Colón, Hilando Fino, que es una coproducción de los departamentos de Economía, Ciencias Políticas y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Por primera vez estamos muy contentos de tener con nosotros al doctor y al licenciado Rafael Anglada. Javier, muy honrado de esta invitación. Realmente no me siento miembro de la academia, pero te agradezco mucho la invitación y espero que podamos conversar un rato. Claro que sí, claro que sí. Ustedes se podrán imaginar por qué a Rafi, perdón, digo Rafi porque lo considero mi amigo después de muchos años de estar en batalla comunes, pero Rafael Anglada, quizás junto a Wilma Reverón y otro grupo de personas, son las personas que en Puerto Rico más conocen el tema del caso de Puerto Rico en Naciones Unidas, y específicamente Rafael Anglada defendió exitosamente una tesis doctoral que está en proceso de convertir en libro, y que hay mucha gente que lo está orando para que lo haga lo más rápido posible, pero él también, además de investigar, es abogado en la práctica federal en Puerto Rico, y pues como conversábamos informalmente los otros días, pues hay que sacarle tiempo, a veces horas a las noches para hacer estos proyectos. Pero él defendió exitosamente una tesis que se titula Los antecedentes de la fundación de la ONU en 1945 hasta la aprobación de la resolución 151415 del 14 de diciembre de 1960. Esa es una resolución que se suele referir a ella como la Carta Magna de la descolonización en el mundo. Rafi es una persona que ha estado muy vinculada a gestiones internacionales desde muy joven en su vida. Fue delegado de la Federación de Universitarios por Independencia en Praga del 71 al 73. Fue delegado también del Partido Socialista en la ONU del 73 al 78 y luego del 82 al 89. O sea que tuvo 12 años en gestiones diplomáticas en Naciones Unidas. Ha participado en innumerables delegaciones ante el movimiento de países no alineados. Fue corresponsal en Naciones Unidas entre el 73 y el 78 y redactor también. Trabajó para el Center for Constitutional Rights en Estados Unidos, y al presente ejerce la defensa criminal de indigentes en el Tribunal Federal de San Juan. Eso lleva ya 30 años en esa gestión. Así que estamos muy contentos, Rafi, de tenerte hoy aquí con nosotros. Y no debo decir Rafi, debo decir al doctor Anglada. No, dime Rafi, que me siento mejor. Así que yo quisiera empezar que nos comentes sobre... Te voy a hacer una ensaladita aquí para que me la comentes. Han sucedido dos cosas que es raro que se produzcan a la vez.
unas vistas en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema del estatus, coincidiendo con una opinión del del Departamento de Justicia sobre las opciones de Puerto Rico, y entonces la vista, el Comité de Descolonización, que se celebra todos los veranos y que ocurrió este pasado viernes. Así que quiero que me hables un poco de qué pasó en la ONU, cuál es el contenido de esa resolución, si varía de alguna forma con otras resoluciones que ha aprobado el comité. Sí, Javier, primero quiero acotar lo siguiente: no es tan raro que el Congreso de los Estados Unidos siempre se invente algo para coincidir o para anteceder los debates anuales del caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Ese es un libro que habría que escribir, yo no lo he escrito. Okay. Ese cotejo desde épocas pretéritas, yo me estoy refiriendo a la década del 70, del 80, y claro, desde antes. El Congreso siempre se inventa algo. Yo me acuerdo cuando el senador Moynihan se inventaba proyectos de resolución. Claro, él había pasado como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en una época muy, muy activa para todas las partes envueltas. Así que ese trabajo alguien debe escribirlo. Interesante, sí. Sí, Moynihan escribió Pandemonium, ¿te acuerdas? El libro. Sí, claro. Precisamente sobre el tema de autodeterminación. Oye, y no hay nadie más arrogante en la historia de Naciones Unidas que Daniel Patrick Moynihan, que yo lo recuerdo muy bien porque me caminaba por al frente. Es interesante, un hombre con ropaje académico, por supuesto, un absoluto alcohólico en aquella época, y muy provocador, muy insolente. Bueno, pero ese es el tema de Moynihan. Quiero ¿verdad?, repetir que sería interesantísimo hacer una música en dos tiempos, ¿verdad? Llevar lo que siempre ha pasado en el Congreso con lo que siempre ha pasado en Naciones Unidas. Incluso desde la década del 60, del 6-0, aquel Stacom, del cual fue parcialmente miembro por un periodo, don Gilberto Concepción de Gracia. Típicamente el Stacom se lo inventan para responder las incipientes iniciativas de Juan Maribra y del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico en los años constitutivos del comité, que primero se llamó de los 17 y después de los 24. Quiero aprovechar y decir que acaba de fallecer el presidente de Zambia, Kenneth Kaunda. No era un hombre de izquierda, pero fue el segundo peticionario en la historia del Comité Especial de Descolonización el 11 de abril de 1962. Recuerda que a Puerto Rico le tomó 10 años de cabildeo intenso, no solamente en Naciones Unidas, sino internacionalmente. Incluso Juan Maribra tuvo que llevar a cabo reuniones clandestinas. Una de esas reuniones fue en el atrio del Museo del Louvre en París. Reuniones clandestinas para poder debatir con los cubanos para que Cuba hiciera lo que el Movimiento Pro Independencia le estaba pidiendo que hiciera. Esto no ha sido fácil y es injusto y es hasta impropio que analistas políticos por ahí en la radio, en la televisión, digan que nosotros nos montamos en un avión y vamos a pasear a Naciones Unidas. En Naciones Unidas se ha pasado hambre,
Nosotros tenemos, tú lo conociste, al profe J.A. González González, un mayagüezano con título doctoral de Yale en literatura española antigua en Calderón de la Barca. Y el profe pasó hambre en Naciones Unidas, en Nueva York, para nada más que nos abrieran las puertas. Una vez saliendo de la ONU, me dice Maribras, me dice, ahora es fácil. Él había presenciado un día que unos guardias de la ONU habían empujado contra la nieve, contra unas amapolas, a don Gilberto Concepción de Gracia en la década del 60. Ya en el 70 empezó a haber cierta legalidad de que por lo menos nos abrían un poco la puerta, ¿verdad? Y la realidad es que nos han abierto la puerta del comité y nos han mantenido en el comité, lo cual se convierte en un problema, en un límite. Se ha tratado de abrir el tema de que llegue a las Naciones Unidas. Se trató en 2 ocasiones oficialmente, en el año 71 y en el año 82. En el 71, Ricardo Alarcón, embajador de Cuba en la ONU, debatió directamente con el embajador de Estados Unidos, que se llamaba George Bush padre. George Herbert Bush. Exacto, o sea que hay debates transcritos que van a estar en mi segundo libro, de Alarcón con George Bush en el 7-1, y después en el 8-2, el embajador de Cuba, Raulito Roa Curí, no Roa García, sino Roa Curí, debatió con el delegado de Estados Unidos, que era Hernán Padilla, alcalde republicano de San Juan. Cuando hablábamos fuera del micrófono del 53, de don Antonio Fernández Isern, José Trías Monge, hasta en eso hay una historia, porque ha habido Fernández Isern en el 53, Julita Rivera de Vicentí, colega tuya en sociología en UPR, pero en épocas distintas. Julita fue embajadora, como yo digo, embajadora por un día. La hija de don Prudencio Rivera Martínez, claro, anexionista. Lo fue Hernán Padilla, lo fue una señora que yo no conocía, que realmente puertorriqueña de Ohio, creo, de Illinois, doña Carmen Maimí. O sea, han habido tantos eventos. Una vez fue la cantante afroamericana Pearl Bailey, la famosa cantante de afro-norteamericana de la década del 70, 80. O sea, esta historia es fascinante. Yo he tratado de que para cada personero, aliado o adversario, trato de buscar sus credenciales, incluso no solamente biográficas, sino académicas. Han habido personas muy privilegiadas académicamente hablando. Los han habido héroes de guerra en la Guerra del Pacífico, en el lado cubano y en el lado extracubano. Yo quiero aprovechar y consignar que hay muchos portavoces internacionales que nosotros deberíamos algún día honrar. En el 53 hubo una india, la señora Menon, la señora Vijaya Lakshmi N. Menon. Esa joven de la India fue la que discutió cara a cara con Henry Cabot Lodge y le dijo palabras proféticas. Le dijo palabras proféticas a los Estados Unidos en el 53. Hubo una señora indonesia, Laili Roesad, que le tocó defender la postura puertorriqueña en el 53. Hubo un polaco que, paréntesis, era un historiador muy serio, historiador de la lucha del pueblo polaco contra las ocupaciones de los regímenes alemanes desde otrora.
se llamó Joseph Winnie Weeks. Y Joseph Winnie Weeks estuvo con nosotros en el 53 y repitió en el 60. Y fue la persona que pidió el turno para que pudiera hablar primero don Gilberto Concepción de Gracia ante la cuarta comisión en el 53, y en esa misma jornada Julio Pinto Gandía del Partido Nacionalista de Puerto Rico, en un siglo inmensamente machista, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. En un siglo que todo parecía un club de hombres de la clase dominante, pero hubo algunos casos que merecerían que nosotros bajáramos la cabeza un momento y los estudiáramos. La India tuvo un indio inmenso que era el canciller del primer ministro Nehru, que fue Krishna Menon. Krishna Menon es fundador de Prager Books y era una enciclopedia. El discurso de él sobre colonialismo debería estudiarse en las universidades en Puerto Rico. Así que es un tema muy, muy bonito. Yo he tenido el privilegio, la oportunidad primero de conocer el escenario a partir del año 73. Yo llegué allí de 23 años y con pelo. Yo tenía mucho pelo cuando llegué allí en el 73. Pero además, cuando fui ahora a estudiar los originales, yo me sentaba en la Dag Hammarskjöld, que es un privilegio, que si tú no tienes credencial diplomática, no tienes credencial de no gubernamental o no eres empleado de Naciones Unidas, no entras. Punto y se acabó. A menos que tengas una carta de un presidente de una universidad o algo. Y hasta eso es complicado. Y yo pude ir a los originales. Yo tuve la oportunidad de incluso ver las mejores colecciones de la Liga de las Naciones en Versalles, de cómo empezó esto. Esto empezó en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, claro, lo que nos llevó a la fundación de Naciones Unidas en San Francisco, que fue el resultado de, como tú conoces, los World Conferences que llevaban a cabo los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética y por supuesto Reino Unido. Puerto Rico se mencionó en Yalta en febrero del 45, e incluso tanto la Unión Soviética como Reino Unido le dijeron a Roosevelt, mira, cógete 3 votos, invéntate 3 votos. Y no tenían una prioridad de cómo iba a ser la cosa, porque la Unión Soviética quería 17 votos por las 17 repúblicas soviéticas constitutivas de la URSS. No estoy hablando de Europa Oriental, estoy hablando de la integración de las 17 repúblicas de la URSS. Y Stalin consideraba que Reino Unido tenía 6 votos. Tenía Canadá, Australia, Nueva Zelanda, tenía a la India, entre comillas, que todavía no era independiente, y tenía a Terranova. Y con Terranova merecería otra conversación. Terranova le debía dinero al Reino Unido y Reino Unido le dijo, págame. Ya, no me vas a pagar. Y entonces permitió que Canadá se inventara un plebiscito anexionista y tragara lo que ahora es Terranova, que es donde es la Carta del Atlántico. En esa bahía es que se da la supuesta Carta del Atlántico, que quiero aprovechar y decir, ahí hay otra gran mentira. La Carta del Atlántico, cuando habla de los pueblos intervenidos, no está hablando del mundo, no está hablando del mundo entero, ni está hablando de nosotros. Está hablando de los países europeos que habían sido tragados por Alemania uno a uno, desde arriba, desde Finlandia hasta abajo,
Y un tema muy interesante era evitar que Alemania ocupara los puertos y los aeropuertos africanos que permitirían que Alemania estuviera más cerca de cruzar al hemisferio occidental. Rafi, déjame interrumpirte. Yo pienso que sería bueno que des una explicación de qué ocurrió ahora. O sea, cuál fue la resolución que se aprobó sobre Puerto Rico, cuál es su contenido, si es distinta, si no es distinta a las que se han aprobado antes, para entonces movernos un poco hacia atrás. Bien. De cómo fue que llegamos ahí. Porque lo interesante, según he leído, incluso un ensayo que vas a publicar con la Universidad Interamericana sobre Gilberto Concepción, que tú hablas de varias etapas en el proceso del Comité de Descolonización, y me parece que sería interesante que expliques por qué estas resoluciones que se están aprobando ahora son unánimes y no son tan problemáticas como lo fueron en otras etapas del juego de las Naciones Unidas. Mira, el Comité de 24, que el primer año se llamó Comité de los 17, se estableció en febrero del año 62. Como te dije anteriormente, nos tomó exactamente una década que nos dejaran entrar, ¿verdad? A partir del 72 se lograban resoluciones muy adversativas y algunas veces ganábamos con 10 votos contra 11 abstenciones y 2 votos en contra. Rafi, para efectos del contexto de nuevo, esas dificultades tenían que ver con el hecho de que se aprobó antes la 748 y la 748 había sacado a Puerto Rico de la lista, ¿verdad? Claro. Entonces, si no estoy entendiendo mal, le debemos a un puertorriqueño, a Higel Polanco, haber incluido una coletilla en el 15-14-15 diciendo que le iba a aplicar a todos los países que no hubieran obtenido su independencia aún, y eso abrió la puerta para que se considerara el caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización, aunque técnicamente ya Puerto Rico no formaba parte de la lista de territorios. Correcto. La lista de territorios se crea en Londres en el año 46 y está gobernada por el artículo 73, inciso E de la Carta. Eso nos saca de la lista y nos quedamos en la calle, excepto que en el 60 se da una iniciativa espectacular que conduce a la aprobación de la resolución 1514 Romanos 15. Déjame decirte algo, la resolución 1514 de Romanos 15 se inicia con un memorando y con un proyecto de resolución radicado por la Unión Soviética. Y entonces, semanas después, el llamado mundo afroasiático radica otro proyecto de resolución que se le llamó el proyecto de las 33 potencias afroasiáticas. Y claro, como toda vanguardia, pues la Unión Soviética picando adelante y perdiendo las votaciones, pero creando el tema. En ese contexto, Juan Maribraz era un joven abogado de 33 años, creo, en ese momento, pero ya había visualizado que por ahí era que nos íbamos a meter, por lo que posteriormente fue la 1514. La delegación estuvo integrada también por don Gabriel Vicente Maura, que a quien le debemos mucho, y don Vicente Higel Polanco, que Juan siempre dijo que la mente genial de esa frase a la cual tú te refieres, que era añadirle una coletilla, decía todos los territorios dependientes, la lista de territorios, todos los territorios en fideicomiso, la otra lista de territorios en fideicomiso, y ahí se le añadió y todos aquellos territorios o todos aquellos pueblos
que no hayan alcanzado aún su independencia. Esa frase que Juan siempre le confirió su paternidad a don Vicente Egel Polanco, nos abrió las puertas. Hay que también decir, aprovechar que hubo un cuarto héroe, un hombre olvidado, que es don Emilio Delgado, combatiente republicano de la Guerra Civil Española, un tipo espectacular, y además corresponsal de TASS soviética en Nueva York. Era en el edificio ese de NBC, creo, uno de las ahí en la 50 en Manhattan. Y se alega que don Emilio tuvo una oportunidad de tener el texto, el anteproyecto de discurso de Khrushchev en las manos, y que le dijo: mire, primer ministro, ¿y por qué usted no incluye a Puerto Rico? Y Puerto Rico entra en el memorando que le da vida al proyecto soviético, y entonces ya, claro, ya Cuba ha triunfado la revolución. Hay que mencionar el primer embajador que tuvo la revolución cubana en Naciones Unidas. Era una mente privilegiada, era profesor de griego antiguo en la Escuela de Derecho, don Manuel Bisbé Alberni. Y claro, Raúl Roa García venía de haber estado en la OEA y fue el segundo ministro de Relaciones Exteriores en el verano del 59. Pues ya estaba la revolución cubana en el poder, y entonces ahí se da una playa de mentes privilegiadas. Don Manuel Bisbé Alberni, estuvo Carlos Lechuga Evia, estuvo don Fernando Álvarez de Tavío, a todos, a los últimos dos yo tuve el honor de conocerlo, y estuvo Mario García Inchaustegui, que fue herido de bala en el golpe de estado de Pinochet posteriormente en Santiago de Chile en el 73, y muere desgraciadamente siniestrado en un avión malayo. Él estaba de embajador en Japón y en Malasia, y el avión explota y muere él, muere su señora esposa y mueren todos los pasajeros. O sea que hay todas estas personas que anteceden a Ricardo Alarcón. Ricardo Alarcón llega de 26 años a Naciones Unidas en el año 65. Claro, a su vez Alarcón venía de una militancia en la FEU y en la clandestinidad del 26 de julio en La Habana. Él llega a esa edad a trabajar, ¿en qué capacidad? Él primero llega como de visita en el 65, y yo encontré ese discurso y yo digo, pero si es que él llegó en el 66. No, es que tú primero mandas la persona para que le tome la temperatura al organismo internacional. Entonces Alarcón, ahí hubo un tránsito generacional, porque recuerda que en la delegación de Cuba en la ONU estuvieron dos puertorriqueños, Juan Juarbe, que era el secretario personal de doña Laura Meneses del Carpio, casada con Pedro Albizu Campos. Y Juarbe y doña Laura estuvieron todo ese primer quinquenio en Naciones Unidas y representaban a Cuba en el Comité de Fideicomiso, en la cuarta comisión. Y siempre Ricardo Alarcón me cuenta, me dice, Rafi, cuando yo llegué a Naciones Unidas, postrado en una cama, Juan Juarbe me dijo dónde estaban las cosas, me dijo las prioridades, dónde estaba todo. Rafi, entonces, vamos a hacer una pausa en este primer segmento de Hilando Fino, y regresamos de inmediato, amigos. Buenas tardes nuevamente, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy estamos hablando sobre el tema del caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas con un verdadero experto en este tema, que es el doctor Rafael Anglada, que acaba
defendió hace ya un par de años ya, ¿verdad? Sí, sí. Su tesis doctoral y está trabajando ese trabajo de investigación y el que ha continuado lo está en el proceso de publicar como libro, pero ya salió o está en vías de salir un artículo sobre la participación de Gilberto Concepción de Gracia en el proceso de objetar la estrategia de sacar a Puerto Rico de la lista de territorios dependientes o coloniales en 1953, lo que se convirtió en la resolución 748. Eso crea una situación un poco anómala en el sentido de que cuando usted va a la lista de territorios dependientes oficial de la ONU, pues no va a encontrar a Puerto Rico por esa razón, porque salió de esa lista en el 48, pero gracias a las gestiones que ha estado explicando con algún detalle Anglada en esta primera parte del programa, pues se logra que se retome el tema de la situación colonial de Puerto Rico y eso va a pasar por distintas etapas, unas etapas muy contenciosas en donde nos explica Anglada, y de verdad es la primera vez que yo lo escucho de esta forma, que incluso las primeras gestiones fueron para convencer a la propia delegación cubana de que valía la pena meterse a dar la pelea por esto. Esto entonces va a generar unos conflictos muy grandes que se van a trasladar algunos a la Asamblea General, porque se trata de que se regrese el caso de Puerto Rico a la Asamblea General con vistas a hacer una resolución distinta a las 748. Rafi, ¿cómo tú evalúas la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia el caso de Puerto Rico? Tú que has seguido esta historia, ¿cómo tú evalúas lo que es la actitud del gobierno de Estados Unidos hoy hacia el hecho de que se esté discutiendo en la ONU el caso de Puerto Rico, etcétera, a como se veía en el auge de la Guerra Fría, donde era todo mucho más conflictivo? ¿Cómo tú has visto? ¿Ha habido una transición? ¿Tú percibes cambios? Javier, déjame decir una oración para que no se me malinterprete. Cuba siempre quiso apoyar a Puerto Rico, era cómo llevar el carrito o por dónde llevarlo. Y quiero también decir que desde el año 61, Ernesto Che Guevara, en una reunión de Punta del Este de la OEA, planteó abiertamente el canje de prisioneros de los mercenarios de Bahía de Cochinos, Playa Girón, a cambio de nuestros héroes nacionalistas. Esa jornada empezó en el 6-1 y se perfeccionó en el 7-9. Sí, y tú mencionas que hay un famoso discurso del Che donde saluda a Pedro Albizu Campos. Ese discurso fue en el 6-4 en la Asamblea General en presencia de doña Laura. Eso fue en octubre del 6-4, antes de que él viajara al África al viaje exploratorio. Ok, déjame regresar a lo que me preguntaste. Mira, Estados Unidos ha tenido sus ciclos, ¿verdad? Hubo mucha hostilidad, ¿verdad? Y ya te mencioné al embajador Moynihan, te debo mencionar a la embajadora Kirkpatrick del 80 al 84, y así diferentes embajadores, ¿verdad? El embajador John Scali para el 73, 74, 75. Y quiero aprovechar que estoy en un foro académico. Hay una excelente colección, Association for Diplomatic Training Series, Foreign Affairs, Oral History, donde ellos pretenden entrevistar a embajadores que ya advienen a su
a su retiro, ¿verdad? Y eso es de libre acceso, esa eso fuente es de libre, tú pones ADTS, Association Diplomatic Training Series, Foreign Affairs, Oral History, y tú te vas a enfrentar con 200, 300 biografías. Claro, tienes que saber quiénes más o menos estuvieron en la ONU, en qué década, pero me acabo de enfrentar hace cuestión de días con el testimonio del embajador Donald McHenry, que era el alterno de Andy Young del 77 al 81, pero que al igual que mucha gente creíamos que, bueno, pues Andy Young era afroamericano, pues Donald McHenry también era afroamericano, pero Donald McHenry venía del Departamento de Estado tradicional. Él había sido cultivado un poco para heredar el espacio de Ralph Bunche. Recuerda que Ralph Bunche es el primer diplomático no blanco americano de Estados Unidos en la historia de Naciones Unidas. Y eso es una historia, le increparon a Roosevelt y Roosevelt le contestó. Esa es otra anécdota muy interesante. Pero McHenry, cuando lo entrevistan, ya un hombre ya retirado, le están preguntando de 20 cosas. McHenry estuvo en qué periodo de nuevo, perdóname. Él fue el segundo hombre de 77 a 81, la época de Jimmy Carter. Ok. Recuerda que Andy Young renunció en el primer bienio. Okay. Andy Young renuncia, ponle 78, 79, y dejan a McHenry, y McHenry plantea sobre Puerto Rico. Y esa es una época interesante, perdona que te interrumpa, porque fue una época donde Carter estaba haciendo una reevaluación de todo el tema latinoamericano y toda la cosa de Brzezinski, el canal de Panamá. Pero ahí McHenry, cuando habla de Puerto Rico, dice el problema de Puerto Rico, básicamente lo que está diciendo, que si los puertorriqueños nos pusiéramos de acuerdo, sería muy difícil muy difícil adjudicar el tema de Puerto Rico. Lo que está diciendo es que si nosotros nos organizáramos y le pusiéramos el reto a Estados Unidos en Naciones Unidas, no es ir un día al año a Naciones Unidas, no es ir un día como digo yo, ¿verdad? Irse un domingo y regresar el lunes por la noche, como tantas veces ha ocurrido. Es hacer un trabajo de 12 meses. Y ese es un tema que yo examino en mi llamado segundo libro. Es que el Comité de 24 es meramente el piquito de un iceberg. Hay trabajo en la cuarta comisión, hay trabajo en los no alineados, hay el trabajo de Rafi, para efecto de los radioyentes, explica lo que es la cuarta comisión. La cuarta comisión, o sea, cuando porque la cuarta comisión es un organismo de la ONU, los no alineados, claro, es una organización gubernamental, claro, independiente para efectos, claro, de la Asamblea General típicamente inaugura en septiembre y típicamente trabaja hasta los últimos días de diciembre. Típicamente, hay excepciones. Durante la pendencia de la Asamblea General hay una serie de comisiones principales. Primera comisión, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, comisión política especial. Eso después se redujo un poco. La cuarta comisión es la que examina la lista de territorios. Y técnicamente hablando, nosotros, los puertorriqueños, entre comillas, no podemos ir a la cuarta comisión porque no estamos en la lista. Lista que, paréntesis, yo no le doy ninguna importancia porque la postura nuestra histórica es que la resolución 1514, Romanos 15, del año 60, sacó de carrera la lista de territorio, la dejó atrás. Nosotros estamos autorizados, mandatados por el párrafo aquel mágico de todos aquellos territorios y pueblos que aún no hayan alcanzado su independencia. De ahí yo debo entender, Rafi, que tú no le asignas ninguna
ningún mérito a una idea que ha estado flotando en algunos círculos de que Puerto Rico debería regresar a la lista. Mira, no le concedo ningún mérito, número uno. Porque de hecho el Harvard Journal of Harvard Law Review escribió un artículo hace poco y más o menos favorece la idea. Sí, pero el primer impedimento es cómo tú revocas a la resolución 748. No se ha revocado ni tan siquiera la creación del Estado de Israel. Tú para dejar sin efecto una resolución de Naciones Unidas, tú tendrías que pararte en la Asamblea General, tener los votos, porque no es como la gente se cree, que nosotros aquí en una barra podamos decidir una noche, vamos a ponerlo en la lista de territorio. Tú tienes que buscar los aliados. Tú tienes que hablar con mucha gente y mucha gente decir, perfecto, mi estado está dispuesto a tener esa pelea con los americanos. Claro. O sea, el primer problema es cómo tú revocas la 748, el daño creado por el engaño, como decía don Vicente G. Polanco, el gran engaño, él tenía una frase que es el título de su libro. Bien, y el segundo problema es que la llamada lista tiene una vieja resolución, o sea, el origen es viejo, que es la resolución 1541, que como cuestión de hecho se aprueba al otro día. Pero como explico yo en mi llamado segundo libro, el padre y la madre de la resolución 1514 fue el campo socialista y el mundo afroasiático, que posteriormente se llamó Movimiento de Países No Alineados. Eso de no alineados antes no existía, era el concepto afroasiático. Y la 1541, que ha sido hasta cierto punto avalada por el ilustre Colegio de Abogados, el trabajo excepcional de tu padre, de Juan Maribra, de tantas otras personas. La 1541 es la actualización de una cosa que se llamó la resolución 66 de 1946. Era un entendido de grandes potencias de que, bueno, mira, de qué forma podemos autodeterminar estos territorios. Déjame decirte algo. Hawái y Alaska fue antes de la resolución 1514. Antes. Y segundo, las pocas integraciones que ha habido, yo no te las puedo narrar de memoria, pero por ejemplo, San Joao de Aguda, un filito que regresó a lo que se llama ahora Benín. El caso de Goa era un enclave portugués que estaba en una esquinita de la India, hasta que un día la India dijo, yo soy libre, Portugal está decrépito, pues mira, sencillo, ocupo Goa y Goa es India de ahora en adelante, ¿verdad? Y así hay, por ejemplo, Tanganica y Zanzíbar, que es lo que se llama ahora Tanzania, es la integración de dos territorios coloniales. No es Tanganica con el Reino Unido, no es el Congo Popular con Francia, no, es la unión de dos territorios aledaños. Siempre uno es más fuerte que el otro. Tanganica tiene más población que Zanzíbar. Tanganica es más africano, Zanzíbar es más árabe y Océano Índico. Y así hay unos casos que se pueden estudiar, que se pueden comparar. Lo mismo pasa con la libre asociación. O sea, la gente habla de la libre asociación de Niue y de unas islitas de Nueva Zelanda y de Australia, y tú ponte a mirar la población que tienen 14,000 habitantes. Y el mismo tema, y no propongo que hablemos de esto hoy, ¿verdad? Pero estoy, ¿verdad?, disponible para el futuro. El mismo tema de la Micronesia y de Palau. Miren, señores, esos eran territorios en fideicomiso que se le entregaron, que originalmente eran territorios de los alemanes.
perdón, de los alemanes, después fueron de los japoneses. Y en la Segunda Guerra, en ese enorme experimento humano que fue la guerra en el Pacífico, que eso fue una cosa espectacular, y que se da mientras se está fundando la ONU en San Francisco. ¿Tú sabes quiénes eran los huéspedes de honor en San Francisco? Eran los soldados americanos mutilados, sin piernas, sin brazos. Esos eran los héroes que estaban sentados en los pupitres en la conferencia de San Francisco. Pues tú no puedes comparar un territorio en fideicomiso que está gobernado por un capítulo distinto de la Carta. Nosotros estaríamos gobernados, entre comillas, por el capítulo 11 y los territorios en fideicomiso están gobernados por el capítulo 12. Lo que estoy diciendo es que podemos entrar en una discusión, ¿verdad?, académica muy interesante, pero no es lo mismo. En otras palabras, Estados Unidos no tiene con Puerto Rico las mismas obligaciones que tiene con Micronesia. Una pregunta, Rafi, cuando tú ves unas vistas congresionales como estas que acaban de ocurrir, que están informadas por un memorando del Departamento de Justicia, en donde no se menciona para nada el derecho internacional y solo se refiere a la Constitución americana y las opciones son seguir como territorio, la estadidad o la independencia y la libre asociación como forma de independencia. ¿Cuán frustrante para ti es que todavía el establishment jurídico de Estados Unidos se niegue a considerar las implicaciones internacionales de toda esta discusión? Mira, José Javier, creo que podemos coincidir que Estados Unidos no es una potencia culta en derecho internacional. Es una potencia que viene de aquel excepcionalismo, ¿verdad?, que ustedes manejamos. Yo estoy leyendo esta obra en 4 volúmenes que me recomendó una vez el profesor Jorge Rodríguez Beruf, Meinig. Quien quiera darse un regalito, cómprese los 4 volúmenes, The Shaping of America. Estados Unidos no tiene cultura, o sea, son tan excepcionales, entre comillas, que todo lo resuelven con el territorio y con la cláusula territorial. Y distinto a otras potencias que cuando tú las llevas a la esquina, yo te digo una cosa, es hasta un gusto leer a los británicos en el año 61, 62, que ya sabían, ya veían la marca en la pared, pero había una cosa que era el Lancaster House, los Lancaster House Agreements. Bueno, a Kwame Nkrumah lo sacaron de una celda de una cárcel a las 3 de la mañana y le dijeron, mire, es un bañito y véngase a desayunar y perdona sabe de los boricuas, perdona, mira, es que te estamos invitando para que vayas a Londres. O sea, hay un nivel cultural, de cultura. Lo mismo pues con la India. Sabemos que además se dicen muchas cosas equivocadas a los efectos de que la independencia todo es un camino de rosas. Nehru estuvo preso 12 años de su vida con un diploma de abogado de Londres. El otro Kaunda, no, el otro, se me escapa, uno que fue miembro de las conferencias panafricanistas de Manchester, que no hemos mencionado. Digo, más conocidos son los sacrificios del propio Gandhi. Bueno, claro. Déjame acotar algo. Hay que estudiar el panafricanismo y hay que decirle a tus colegas en este enorme esfuerzo de estudios afros, ¿verdad? De la negritud, etcétera, que hay que ir, que esos africanos son partes de nuestra historia.
O sea, Kruma es parte de mi historia de Puerto Rico, de mi historia. Y así hay unas personas que son espectaculares. Incluso uno que fue constituyente de la resolución 1514, fue fundador del comité de 217, era una mente privilegiada, de Guinea Democrática. ¿Tú sabes cómo murió? Murió de sed y de hambre en una celda. ¿Ok? O sea, así hay un montón de héroes anónimos. Y yo pues tuve, ¿verdad?, el honor de quizás darle la mano a uno que otro. Yo recuerdo, yo conocí a Zamora Machela, a Joaquín Chizano, al mismo Agostino Neto. Cuando digo conocer me refiero a darle la mano. O sea, no de que era amigo mío, nada de eso. Rafi, se nos está acabando el tiempo. Tú señalaste de pasada hace poco que hemos llegado a un punto en donde se aprueban estas resoluciones por consenso en el Comité de Descolonización, sí, pero que no parece claro cómo moverse de ahí. Mira, Maribra siempre nos decía, tenemos que salirnos del sótano de Naciones Unidas. Dicho gráficamente, tenemos que salirnos del sótano. El problema es que no es fácil, porque cuando los puertorriqueños, particularmente la vanguardia. ¿Tú puedes explicar eso del sótano? ¿Qué quiere decir? Bueno, eso? Que ¿verdad? La ONU es un edificio espectacular arquitectónicamente hablando, desde todo punto de vista, pero muchas de las salas quedan en el sótano. Claro, Maribraz lo magnificaba, y si estabas en el primer piso te decía sótano como quiera. Pero lo que te quiero decir es que empezando por el independentismo, es sumamente infantil. Los independentistas se montan en un avión una vez al año, dan un discurso una vez al año en Naciones Unidas. Fui a Naciones Unidas, yo fui a Naciones Unidas. Oye, eso no resuelve. El primero que te dice que no resuelve soy yo. Y quiero decir algo. Escuché los testimonios el viernes pasado, el viernes 19, 18, y me quedo muy contento de haber escuchado personas jóvenes que conozco y jóvenes que no conocía. Habló una bisabuela. ¿Tú sabes de qué habló? De Vieques. Habló de la niñita que se murió en Vieques. Fue impresionante. Habló un muchacho jovencito que debe residir en Estados Unidos, que habló en poesía. Él dio su discurso como no sé cómo decirlo, en tono poético, magistral. Otra muchacha. O sea, me siento bien contento. Le dejamos este mundo a nuestros hijos, que tienen que ser mejores que nosotros. Eso es un viejo principio, ¿verdad? De que tienen que ser mejores que nosotros. No te contesté una pregunta anterior. Estados Unidos, se han dicho muchos disparates de que antes Estados Unidos presionaba, pero que ahora no presiona, que antes estaba la silla ocupada y ahora la silla está vacía. Todo eso es ficción. Todo eso es una creación literaria de quien lo está diciendo. Porque lo mismo tú puedes estar que no estar, y sabes lo que está pasando. Y han habido muchas presiones. Hubo muchos gobiernos. Por ejemplo, Etiopía. O sea que todavía hay un nivel de atención grande de Estados Unidos. Claro, oye, no nos podemos creer el cuento de que no, ellos ahora no tienen ningún problema. Lo que pasa es que ocurre un poco lo que pasó, y tú eres autor del libro, coautor, lo que pasó después de las carpetas, que el sistema, que uno tiene una altivez de poder hablar de frente. Y a mí me ocurre, yo hablo libremente de política, digo, cuando puedo, particularmente con fiscales norteamericanos, con agentes norteamericanos, y no tienen contestación, ¿verdad? Porque uno está hablando con la verdad, con el derecho de los pueblos a ser libres.
Así que, pero lo que te quiero decir es que han habido épocas que a lo mejor han sido más simpaticones, menos simpaticones, pero cógete el ejemplo del presidente Biden. La política exterior de Biden hoy sobre Cuba da vergüenza realmente, que no hayan hecho nada. Lo único nuevo que han hecho, que me llamó la atención los otros días, la Guardia Costanera de los Estados Unidos devolvió unos inmigrantes de balsa que arrestaron en alta mar de conformidad con un acuerdo que dejó firmado Obama el 13 de enero de 2017. Pero cambios sustantivos, lo que sí es que ellos como que, déjame decirte, aunque sea la última oración, todo lo que yo he escrito podría tener otro título, que es: esto lo hicimos con el 4% del electorado, con el 5%, con el 3%. Ya la cosa cambió, ya no es 3%, ya es 11 y pico, y me estoy refiriendo a los votos independentistas, porque además hay otro problema, que es que internacionalmente, si tú decides tener 40 partidos, oye, internacionalmente, ¿qué es lo que va a leer la opinión internacional? Lo que te va a preguntar es: ¿cuáles son tus números? Give me your numbers. ¿Entiendes? Es algo como medio aritmético, pero de todas maneras también se puede decir que una tercera parte del electorado ha abandonado el bipartidismo. Déjame aprovechar y decirte algo. Yo conté votos 2 días, no solamente el día formal, sino el día de los encamados. Mi teoría del 52%, eso no era ninguna estadidad, eso eran viejitos social. ¿Ok? Yo no les pregunté, yo no los podía interrogar, pero yo los miraba, yo miraba a la persona, le daba la hoja, después los veía votar. Eran viejitos votando por su seguro social, que paréntesis es nuestro, ¿verdad? Porque lo seguimos pagando. Y es una de las grandes piezas legislativas en la historia de los Estados Unidos. Yo acabo de mandar un cheque de $3,000. O sea que no es poca cosa. Y ando con un carro de hace 20 años. ¿Okay? Rafi, se nos ha acabado el tiempo. y de mi parte, mi agradecimiento, mi alegría, mi humildad de haber comparecido en un programa de tanta elevación académica. Y finalmente que me saludes a tu familia. Sí, claro que sí, Rafi, te lo agradecemos muchísimo. Tú eres una persona que ha sido muy consistente en la defensa de tus ideas, en la defensa de la autodeterminación de Puerto Rico y pienso que estás haciendo unas aportaciones importantísimas, que estás registrando una historia que no estaba dentro del mapa Ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo, porque aunque sea como Barcelona, aunque sea como Cataluña, hay que dejar el registro bien puesto. Bueno, amigos, pues será entonces hasta la próxima semana. Gracias, Javier. Hilando Fino, gracias a ti. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.